y cuando abren la caja, ¿cuál será su sorpresa? Que entre otros documentos y otras cosas, lo que hay es un libro. Espérate, a ver, un momentito, ¿está grabando? Vale. Hola a todo el mundo, me encuentro en la Plaza de Cervantes en Alcalá de Henares, en el este de la Comunidad de Madrid. Este vídeo está pensado para gente que lleva en la capital de Madrid 1 o 2 días y quiere hacer un pequeño viaje, una alternativa, si ya has conocido la Puerta del Sol, el Museo del Prado, la Plaza de Oriente, todo esto. A unos 25 o 30 kilómetros de la capital de Madrid tienes esta Alcalá de Henares, que te lo voy a enseñar, y después vamos a ir al Parque de Europa en Torrejón de Ardoz, que además es donde yo trabajo en el restaurante. Así que si vas algún día allí, igual te encuentras conmigo, quién sabe. Y nada, desde aquí partimos, puedes venir a Alcalá de Henares en autobús, en cercanías, es un viaje muy corto y está extremadamente bonita esta ciudad, al igual que el Parque de Europa, así que venga, vente conmigo. En Alcalá de Henares, las cigüeñas parecen controlar la vida de los alcalaínos, así como de servir de guía a los miles de turistas que visitan la ciudad. Ellas siempre eligen los lugares más bonitos para construir sus nidos, y así con su presencia hacer más mágica si cabe la visita a esta ciudad. Con su vuelo majestuoso llegamos hasta el magnífico Corral de Comedias. Estamos justo debajo del escenario, en lo que entonces eran los camerinos, ¿vale? Los actores, pero no solo los camerinos, también es donde viven. Claro, ahora en la actualidad, cuando van a un teatro, el teatro se encarga de buscarles un hotel, tal. Entonces, ni por asomo, duerme ahí donde sea, encima de un jergón de paja y ya está. Pues ellos viven, comen, duermen, ensayan y salen a escena desde aquí. Podéis ver perfectamente las columnas que sostenían el escenario del Corral de Comedias en aquel entonces, ¿vale? Son álamo negro, ¿vale? Es una de las maderas más resistentes al paso del tiempo y de la humedad. Ya no sostienen nada, lo parece, pero no sostienen nada. Hay 8 vidas de hierro como esta sosteniendo el escenario, si no, nos hundíamos. Claro. Se hundía. Para reponer fuerzas y justo enfrente de la casa natal de Don Miguel de Cervantes se encuentra una pequeña croissantería donde hacen unos croissants rellenos de pollo y champiñones que llevo comiendo desde niño. Y es que están sencillamente deliciosos. Don Quijote y Sancho te mirarán con envidia mientras recobras el aliento para continuar. Cuando uno se graba solo, aparte de hacerse unos planos bastante malos a sí mismo, también se da cuenta de lo ridículo que parece por la calle en ocasiones. La reacción de esta señora me hizo reír y mucho cuando editaba el vídeo en mi casa. En la Catedral de los Santos Niños, mi soledad y malos planos no me impidieron disfrutar de la inmensa belleza de este maravilloso templo gótico que se construyó allá por el año 1514. En cualquiera de las numerosas pastelerías que os vais a encontrar por Alcalá, os vais a encontrar su postre más conocido, las rosquillas de Alcalá. Son sencillamente impresionantes. Por supuesto también otros típicos bollos de todas las nacionalidades. La responsable del Corral de Comedias nos explicó las increíbles peripecias que tuvo que pasar una caja durante siglos, cuyo contenido aguardaba algo de incalculable valor para los alcalaínos. Pero cuando termina la guerra, quien ha ganado ese bando vencedor, que está precisamente a favor de la Iglesia. Y entonces decide que él es un hombre muy honesto y entonces decide que eso debe devolverlo a los verdaderos propietarios, que es la Iglesia. Entonces lo lleva y cuando abren la caja, ¿cuál será su sorpresa? Que entre otros documentos y otras cosas, lo que hay es un libro. Un libro de registros de bautismo, donde está la partida de bautismo de Miguel de Cervantes y sus 4 hermanas. Por eso sabemos que es bautizado un 9 de octubre de 1547. Si no, no lo sabríamos. Y aquí, en la ciudad de Henares. Si no, no tendríamos ni idea. Agradecer y mucho a nuestra fantástica guía por explicarnos un montón de cosas sobre este mágico lugar. Como buen amante del cine, no podía dejar escapar la oportunidad de pasar por donde en su día se rodó la mítica Espartaco. Y es que Alcalá ha sido y es un sitio recurrente para el rodaje de películas. En el día que ya iba mejor acompañado, tampoco faltaron las paradas obligatorias para repostar. En este caso, el típico pincho de tortilla española y el típico desayuno de tostada con tomate tan español. Una vez almorzados, seguimos recorriendo sus encantadoras calles y callejuelas. Subimos a campanarios para poder ver la ciudad a vista de cigüeña.
Atravesamos plazas míticas, hacemos fotografías y respiramos el mismo aire que en su día hicieron personas tan importantes como Colón, los Reyes Católicos, Quevedo y un largo etcétera de personalidades importantes. Poco a poco seguimos caminando hasta llegar a la famosa universidad fundada por el cardenal Cisneros, abierta para la docencia en el año 1508 y que se conserva maravillosamente bien a pesar de sus más de 500 años de vida. La fachada es realmente bonita, pero lo realmente interesante está en su interior, donde visitamos incluso el Paraninfo, el cual es reservado para los actos más solemnes. También visitamos el Santo Sepulcro del Cardenal Cisneros, el cual es una de las muestras más bellas de la escultura funeraria en Europa, el reflejo en piedra de la fuerza y el poder de uno de los hombres más importantes en la España de la época. En el Santo Sepulcro también había una exposición basada en los años 80. Parecía que sabían que íbamos a llegar nosotros, que éramos jovencitos en aquella época. Bueno, jovencitos o niños, Seguimos paseando como estudiantes por la universidad, la cual es una verdadera maravilla y te hace comprender el por qué Alcalá de Henares es Ciudad Patrimonio de la Humanidad nombrada por la UNESCO. En un ataque de creatividad recreamos a los estudiantes que aprobaban los exámenes y salían por la puerta de la gloria, y también a los que no, que tenían que hacerlo por la puerta de los burros, con unas orejas de burro en la cabeza y que encima les llenaban la capa de escupitajos, fíjate tú. Tapear por Alcalá de Henares es casi una obligación. La ciudad está llena de sitios maravillosos en los que por unos 3 euros aproximadamente puedes tomar una bebida más una tapa que te sorprenderá por su elaboración, cantidad y exquisitez. Un pequeño capricho a muy buen precio que gusta a todo el mundo. Si vas a la ciudad en tren, saliendo de la estación y camino del centro histórico, te encontrarás con el Palacio Laredo, que solo cuesta 1 euro entrar, y en el que se puede observar bonitas pinturas de los Reyes Católicos, entre otros, como también una Biblia única en el mundo, ya que es políglota, con versiones en hebreo, griego, arameo y latín. Si comer tapas es una delicia en Alcalá, la hora de la comida no te decepcionará. El olor de las innumerables cocinas abre el apetito de propios y extraños que tienen una amplia oferta de sitios en los que estar. La comida castellana, que seguro degustaban ya el famoso Don Quijote y el bueno de Sancho, son las migas, el pisto, los huevos revueltos con chorizo o las carnes a la brasa que encontrarás fácilmente en cualquier lugar. Nosotros comimos un menú del día por unos 12 euros que estaba realmente bien. De primeros, pasta con queso y variados de croquetas. Para los segundos, un secreto ibérico con queso y una entraña de carne argentina sació nuestra hambre voraz. Aquí tenemos 3 sentados, 2 de bronce y 1 de piel. Si Alcalá fuese una película, Miguel de Cervantes sería su protagonista sin ningún lugar a dudas. La casa donde nació se sitúa en la preciosa calle Mayor, en la que a la altura del número 48 puedes visitar gratuitamente su lugar de nacimiento y que te trasladará a aquel 29 de septiembre de 1547, donde vio la luz el autor del libro más famoso en el mundo después de la Biblia, el famosísimo y queridísimo El Quijote. Ojo al setup de Miguel de Cervantes en su escritorio. Todos tenemos nuestro setup aquí hoy en día en nuestras casas, pero el de Miguel de Cervantes era espectacular. Alcalá de Henares es en sí una ciudad que alberga en su interior montones de historias fascinantes, belleza medieval, universidades majestuosas e iglesias y catedrales de película. Su gente, sus estudiantes, sus tapas, su gastronomía y hasta restos arqueológicos del pasado romano en la villa hacen de esta ciudad un lugar mágico para visitar en más o menos una mañana con sus respectivos desayunos y almuerzos, o bien en una tarde con sus respectivas tapas y su cena. La otra mitad del día la puede dedicar el viajero a descubrir el Parque Europa en Torrejón de Ardoz, cuya construcción ha situado en el mapa turístico a esta pequeña ciudad que me vio crecer. Hoy, y junto a mi profesión de fotógrafo deportivo, es el lugar donde además trabajo en un restaurante. Si quieres, te lo enseño sin demasiados spoilers, para que así lo disfrutes más cuando vengas. Como digo, una jornada de Alcalá de Henares, Parque Europa, es muy factible,
tanto con coche propio como con transporte público. Si te lo organizas bien, pasarás un día fantástico. Bueno, pues este es mi lugar de trabajo, el Parque de Europa. Ahí podéis ver la puerta de Brandenburgo. Hay tirolinas. Ese barrio es en el que yo vivía antes de niño. Ahora vivo en Madrid. Esto es Torrejón de Ardoz. Ahí justo enfrente tengo el puente de la Torre de Londres. No sé si se ve bien. Bueno, pondré otras imágenes. El Parque Europa es uno de los sitios más originales y saludables de la Comunidad de Madrid. En su interior, de entrada gratuita, podrás ver réplicas de los monumentos más icónicos del viejo continente europeo. En aproximadamente 2 o 3 horas, dependiendo del ritmo, tendrás un montón de fotografías originales para subir a tus redes sociales, que te llevarán desde París a Londres, pasando por Berlín, Copenhague o Bruselas, en un único y agradable paseo durante el cual te puedes tirar por tirolinas, navegar en barcas de ocio o disfrutar de una agradable cena, comida o merienda en los restaurantes de su interior y en los cuales un servidor trabaja. Si alguna vez me ves por allí y me comentas que has visto este vídeo, me hará una especial ilusión. Lo cierto es que el parque es una maravilla para disfrutar grandes y pequeños y que junto a la visita de Alcalá de Henares forma un día magnífico de vacaciones. En Madrid tenemos muy buen clima casi todo el año, por lo que casi siempre es una muy buena opción para disfrutar de un día completo. Esta es mi recomendación, espero que te haya servido de algo y que hayas disfrutado el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale a like y suscríbete, me ayudarías un montón. Yo sin más ya me despido, hasta el siguiente vídeo. Yo soy Fénix Rubio, chao.